Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo 59 de Yellow Chapkini seremos testigos de más giros en la historia. Personajes buscando venganza, nuevas alianzas, vidas en peligro, relaciones que van terminando mientras que otras luchan por existir y muchas cosas más. Les traigo en esta ocasión la reseña del avance 2 combinada con algunos detalles que se han filtrado desde las grabaciones de la serie. También estaré analizando el panorama actual de este drama, así que les recomiendo que se queden hasta el final de este video para que no se pierdan nada. El avance inicia con más momentos en el cementerio. Como les había comentado en el video anterior, Ferit durante su visita va a la tumba de su hermano y a pesar de que nada garantiza la secuencia ni el momento exacto de las palabras que escuchamos aquí de fondo, aparentemente estas vienen siendo parte de un monólogo de él para Fuad, como en modo desahogando sus penas. Ferit dice: ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? Mira a Pelín, literalmente me hizo quedar como un idiota. ¿Valió la pena todo esto? Que Seyran me haya dejado y se haya ido, que mi padre haya entrado en la cárcel, que incluso mi abuelo no haya podido hacer nada, que no podamos sacar a mi padre de ahí. En lo que él habla, vemos a Seyran y Abidin, que ya sabemos que lo estarán apoyando. A Orhan en prisión, lidiando con toda la experiencia que le está tocando vivir ahí dentro, y al señor Khalis en la mansión contemplando el horizonte con un rostro bastante serio. Suna aparece entonces en el muelle de la mansión. En medio de la crisis existencial que está teniendo últimamente, seguirá tomando malas decisiones que aumentarán la decadencia de su matrimonio y presuntamente le dice a Kaya: creo que deberíamos renunciar mientras el camino está cerca. Se ve que ella se marcha, como ya es costumbre, y deja atrás al chico un tanto impactado y decepcionado por la manera en la que Suna está actuando y las cosas que le dice. Después, mientras van en el auto, Ferit le toma la mano a Seyran y ambos se miran fijamente a los ojos, en lo que de fondo se escucha que él dice: bien, esta vez tengo que ser más inteligente. Tenemos que cerrar este problema con Nebra lo antes posible. Para su mala suerte, no le será fácil librarse de esta chica que va un paso por delante de él y se aparece en la mansión Korhan. Como Ferit por lo visto no se encuentra ahí para recibirla ni atenderla, el señor Khalis se hace cargo y cuando Ferit llega, Khalis le dice: vino a dar la buena noticia sobre la nueva tienda. Finalmente, todo indica que el proyecto del pistacho se va a concretar. Él se queda asombrado ante la noticia y hay que ver la cara de Nebra. Ella está tratando de venderse como una angelita e intenta a toda costa permanecer cerca de Ferit. Y como sabe que el proyecto de la tienda es súper importante para él, no le será difícil encontrar una excusa para lograr lo que quiere. Cuando Nebra se está marchando de la mansión, Ferit se muestra muy contento. Después en su habitación está igual de feliz y ambas tomas son algo confusas porque no se sabe con claridad por qué motivo está tan alegre. Si es por haber logrado que su proyecto con la tienda se diera, si es debido a su acercamiento con Seyran o si el motivo es en conjunto todo lo bueno que le está sucediendo, ya que después de saber que Pelín mintió sobre el bebé, él tomará conducta al respecto y verá cómo aparentemente todo en su vida empezará a alinearse según sus intereses. Orhan aparece a continuación siendo asediado y maltratado por otros presos en la prisión. Más adelante vemos que muy afligido llama a su padre y le dice que lo extraña mucho. Seguido en el hospital, Serter va a ver a Serrin, que en ese momento se encuentra en compañía de Nuket, y mientras tanto se escucha de fondo que Nuket dice: su dolor es común, a lo que Serter aparentemente responde diciendo: nuestros enemigos también son comunes. Este chico ya va a estar en plan venganza. Me imagino que quizás el pensamiento que tendrá en su mente es que si Ferit hubiera aceptado hacer la prueba, si le hubiera creído desde el día en que apareció, el bebé no hubiera muerto y Pelín no estaría como está. En cualquier caso, me parece absurdo todo esto, sobre todo cuando hay personajes que sí tienen una responsabilidad directa en el asunto, pero no son capaces de reconocerlo y hasta ahora tampoco se han arrepentido. Entonces, como seguimos en el mismo círculo
círculo vicioso de andar repartiendo culpas a los demás, Surter responsabilizará a Ferit por lo sucedido e irá a por él. Serrim continuará mal debido a la situación de salud de su hija, y viendo este fragmento de escena en el hospital se nos insinúa que Pelin sí rebasa la gravedad del final del capítulo 58, aunque de todas formas, como ya les dije anteriormente, lo más probable es que su salud siga estando delicada. Acto seguido, Surter, saliendo del hospital con 2 de sus hombres, dice: reúne a los hombres, mañana iremos a por Ferit Corhan. Después, en la mansión Shanley hay una escena entre Qasim y Seiran, en la que por lo visto él la toma del brazo y la lleva un tanto a la fuerza hacia un lugar dentro de la propiedad. Presuntamente Seiran, que desconoce hacia dónde la está llevando, en un principio desconfía de él y no está muy a gusto porque como que le trae malos recuerdos ver a su padre en ese plan. Pero cuando finalmente Qasim le muestra lo que quería, ella se sorprende muchísimo, pues resulta ser un mini estudio o taller que su padre le preparó para que ella tenga donde pintar y realizar sus sueños. Considero que por una parte es bueno ver que de alguna manera le están dando continuidad al tema de los estudios de Seiran, que es algo que ha quedado bastante olvidado en los últimos episodios. Pero también sigo extrañada con toda la amabilidad de Qasim. Creo que en cualquier momento nos puede sacar un susto, y además es evidente que su actitud también puede ser parte de una estrategia de manipulación que tiene con Seiran para lograr lo que quiere, digamos que por las buenas. Casi al final, en la mansión Shanley, Seiran escucha al señor Okesh, que está hablando por teléfono, y dice: cuando salga, dejará la mitad de su mente dentro. Esto es parte de una conversación relacionada con Orhan, y al parecer ahora las personas que tienen la tarea de hacerle la vida imposible en prisión también intentarán que comience a perder la razón. Seiran, tras quedar al tanto una vez más de lo que está sucediendo, le dice a Eye: Ferit tenía razón, su padre sigue en la cárcel por nuestra culpa. Después, Ferit va saliendo de la mansión en su auto y Surter, que está vigilando, lo sigue. Cuando Ferit llega al lugar a donde va, Surter se aparece detrás de él y escuchamos que le dice: Ferit, ¿qué debería hacerte ahora? Hay un fuerte altercado entre ellos y al final el chico termina apuntándole con un arma a Ferit. Salta a la vista que en esta parte del avance, al lado de Surter aparece Akin, y contándoles un poco sobre esta escena, les diré que tendrá lugar en un café en el que, según se dice, se reunirán Akin y Seiran. Por tanto, de acuerdo con la evidencia del avance y las imágenes filtradas, podemos concluir que ambos también estarán presentes durante el problema con Surter, y no me atrevo a asegurar cómo se darán las cosas exactamente, pero se rumora que Ferit se dirige a ese lugar tras quedar al tanto del encuentro entre Seiran y Akin. Mis queridos turcofans, la situación sigue estando complicada para los pistachos. Cuéntenme qué les ha parecido este adelanto, cómo ven el tema de la venganza de Surter y qué tal están sus ganas de ver el episodio del viernes. Si les ha gustado este video, no se vayan porfa sin dejar un like para apoyarnos. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestro contenido. Yo soy Meli, agradezco mucho su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.